Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, UNAM, conectando Asia y África con América Latina. Hola, queridos podcast escuchas, qué emoción encontrarme ahora compartiendo con ustedes en este podcast del PUEA, del Programa Universitario de Estudios de Asia y África del UNAM. Mi nombre es Sergio Gallardo García, yo soy originario de Michoacán y ya llevo más de la mitad de mi vida viviendo acá en la Ciudad de México. Estudié en la licenciatura Sociología y en mi posgrado, tanto de maestría como de doctorado, estudié antropología y desde ahí me he dedicado a seguir la pista de la migración coreana en México y América Latina, y eso es un poquito el tema que me gustaría conversar con ustedes el día de hoy. En 2019, hace 6 años ya, de pronto el tiempo no le sucede que durante la pandemia se empezó a desdibujar, dilatar. Es muy extraño medir cuánto tiempo ha pasado antes o después de la pandemia. Pareciera muy cercano el 2019, pero son 6 años ya. El 4 de mayo se nombró en Mérida el Día de Corea. Esto como un reconocimiento a la primera inmigración coreana que llegará al país, pero a través de distintas gestiones diplomáticas, muy puntualmente, y reconocer que es desde la comunidad de descendientes coreanos de esta primera llegada o arribo, y arropado, digamos, también por la Embajada de Corea del Sur, se declaró a nivel federal, es decir, ya no solo en Mérida ni en el estado de Yucatán, sino a nivel federal desde el 2021, el 4 de mayo como el Día del Inmigrante Coreano. Y esto creo que es un dato que si quizás ha pasado desapercibido dentro del imaginario cultural, social, nacional. Quizás quienes estemos más cercanos a este tema por ahí habríamos visto algún desfile en Coatzacoalcos, Mérida, Tijuana, Ciudad de México. Pero creo que es de suma importancia reconocer esta conmemoración y quiero hablarles del por qué, ¿no? Un poquito mi charla y lo que les quiero compartir el día de hoy es por qué de pronto es tan importante esta conmemoración. De entrada decir que eso, ¿no? Es un día oficial, si uno quiere buscarlo, busquen así el Diario Oficial de la Federación, 4 de mayo de 2021 y van a encontrar la declaratoria, las razones, las justificaciones. Pero acá lo que a mí me interesa mucho también puntualizar es que este año 2025 se cumplen 120 años de esta primera inmigración. Es decir, el 4 de mayo de 1905, poco más de 1,000 personas llegaron por primera vez desde la península coreana a México, y muy puntualmente la primera escenario o cachito de tierra que tocaron fue el puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Ahí, estas más de 1,000 personas fueron llevadas vía ferrocarril por el istmo de Tehuantepec y llegaron a Coatzacoalcos, Veracruz. Después de unos cuantos días de haberse asentado, nuevamente tomaron una embarcación y llegaron a la ciudad portuaria de Yucatán de Puerto Progreso. De ahí nuevamente van a ser llevados hacia Mérida, la ciudad capital. Fíjense nada más un poquito la trayectoria, toda esa larga disposición a la movilidad que estuvieron dispuestas estas personas para llegar a su destino final, que no era la ciudad, sino las distintas haciendas de Nequén repartidas por la península yucateca. Estas personas, familias, algunas parejas, adultos mayores, pero sobre todo eran jóvenes. Mujeres y varones no mayores a 30 años, nos indica la lista de los tripulantes del Ilfol, este barco por el cual llegarán, llegan a un mundo completamente nuevo, extraño, muy diferente a los que están ellos y ellas acostumbrados. Como sabrán, y si no, por acá es un dato interesante, la península coreana es altamente montañosa, ¿no? Es un territorio sumamente accidentado, lleno de escenarios de valles entre montañas. También por sus coordenadas geográficas, pues es un territorio que la mayor parte del tiempo, a diferencia de un caluroso verano, pues hace mucho frío. Entonces llegar de península a península, cruzando todo el mar Pacífico, se encuentran en la península de Yucatán un escenario, un territorio de unas altas planicies, cero montañas y un calor infernal que si quieren vivir les invito a ir en cualquier mes, no es cierto, sobre todo en el verano, la primavera, a Yucatán y encontrar un calor que en verdad te abraza, ¿no? Una humedad que hace sentir que mientras caminas ese vientecito, ese calor te está cobijando y te está tocando cada un cachito de tu piel. Pues esto es lo que encuentran estas más de 1,000 personas, y lo digo así, más de 1,000, porque
al registro y al dato que se tiene en la ciudad de Mérida es 1033 personas. Pero tenemos datos también, lamentablemente, de personas que van a fallecer a bordo de la embarcación. Imagínense viajar durante 3 meses en esta embarcación viendo únicamente mar. No fue fácil. Pero también, y quizás eso ocurrió en tierra, pues vamos a tener nacimientos, ¿no? Que a los pocos meses de haber tocado tierra tenemos los primeros infantes que van a nacer en tierras mexicanas, ¿no? Mexicanos, mexicanas de ascendencia coreana, los primeros desde el primer año, 1905. Entonces, la cifra de pronto es medio complicada de mantener cuál era el número exacto, porque también ese dato se perdió, digamos, al salir las embarcaciones de lo que en su momento era Chemulpo o el puerto de Incheon o de Pusan, esta ciudad portuaria y pesquera al sur de Corea del Sur. Eh, Incluso aún más, sabemos que en Salina Cruz, los pequeños días que pasaron antes de tomar el ferrocarril, pues hubo por ahí un prófugo y hay una historia bastante interesante que después les puedo contar con mucha emoción qué ha ocurrido sobre este personaje que se internó en las tierras oaxaqueñas. Pero puntualmente tenemos el dato, 1033 que llegan a Mérida. Y entonces esto es el punto de arranque para hablar de esta conmemoración. 1033 personas que desde 1905 a 1909 al menos van a estar trabajando bajo un contrato forzoso apalabrado desde que salen de Corea en estas haciendas del Enequén. A partir del 1909, los caminos se bifurcan y ya hablaré un poquito de eso más adelante, pero por ahora decir que este es nuestro punto de arranque. Entonces, ¿por qué hablar de esta llegada de más de 1000 personas resultaría por ahí interesante? Quiero que volvamos a un escenario o un imaginario de qué es lo que estaba ocurriendo en nuestro país, en nuestro territorio en 1905 y también qué estaba ocurriendo del otro lado del Pacífico. Cambio de siglo, no sé si a ustedes les tocó, pero en mi caso, cuando iba a ser el año 2000 había bastante incertidumbre de qué es lo que iba a suceder, si las televisiones y las computadoras iban a dejar de funcionar, si el algoritmo de pasar del 99 al 00 iba a ser un problema, profecías salían por todos lados, el fin del mundo era inminente para algunas personas, ¿no? Y algo así ocurrió o estaba ocurriendo en México. Hay una nota bastante famosa de un periódico que puso la siguiente frase como epígrafe. El mundo se va a volver toditito chicharrón. Entonces se está despidiendo el siglo XIX y el siglo XX con una incursión directa a la modernidad, a la alta industrialización que vamos conociendo de la mano del mandato ya bastante longevo de Porfirio Díaz, pues trae mucha incertidumbre. ¿Qué ocurrirá el año 1900? ¿Qué cosas cambiarán? Para seguir en este imaginario, la Ciudad de México no tenía más allá de 14,000 habitantes. Este es un número risible para la cantidad de millones que habitamos hoy en día esta ciudad, ¿cierto? Aún más monumentos emblemáticos como el Palacio de Bellas Artes o el propio Monumento a la Independencia no existían, ¿no? Una ciudad en ciernes que apenas se estaba moldeando y bajo el sexto mandato de Porfirio Díaz conocíamos bajo su lema orden y progreso, el lema positivista estaba por todos lados, pues una industrialización y un desarrollo y fortaleza de la economía mexicana que había llegado a tener la paridad 1 a 1 con el dólar, es decir, un peso valía lo mismo que un dólar, cosa que ahora suena muy extraño que pueda nuestra fortaleza económica volver a recuperar, pero teníamos esta sensación de que México estaba creciendo y siendo llevado a un progreso inigualable, ¿no? Como ustedes sabrán, por aquí no hay ningún spoiler, que este progreso y privilegios quedaban en las élites, ¿no? Y sobre todo familias de extranjeros europeos que llevaban de la mano este crecimiento económico, ¿no? Porfirio Díaz se dedicó muchísimo a promocionar el país fuera de México y buscar estas inversiones extranjeras en distintos lugares estratégicos y uno de ellos, y voy a volver a ello más adelante, fue pues el sureste, lo que va a ocurrir con la península de Yucatán y el Enequén. Y digo, no hay ningún spoiler acá porque sabemos que del otro lado pues había una gran represión, un trabajo y una explotación dedicada a las tierras de cultivo, que en este momento el 70% estaban en manos de solo 8,000 hacendados. Imagínense esa desproporción, ¿no? Menos del 20% del territorio nacional con tierras cultivables
era propiedad o tenían la disposición a trabajarla los propios pueblos y comunidades que las habitaban. Había un trabajo subordinado. Seguro que por allá recordarán las anécdotas o las historias de sus clases de primaria sobre las tiendas de raya, como el sueldo de los peones, más que alcanzar, le servía a uno para endeudarse, ¿no? Pagabas con 3 pesos y ahí te anotaban, ahora debes 14 porque te llevaste tantos kilos de huevos, te llevaste tantos litros de leche, y entonces era un cuento de nunca acabar, uno no podía salir de estos espacios de trabajo. Y quiero poner esto en colación porque esto es lo que se van a encontrar estas más de 1.000 personas coreanas, ¿no? No van a ser esas grandes casas suntuosas que están creciendo, quizás en la Colonia Juárez de la Ciudad de México, en el Paseo Montejo de Mérida, sino que ellos se van a encontrar un espacio de alta explotación laboral en las haciendas del Enequén, en las que van a compartir espacio con otras comunidades asiáticas, como migrantes chinos, pero también de grupos indígenas que han sido reprimidos, como va a ser la rebelión Yaqui en Sonora, y van a ser desplazados a trabajar en las haciendas Enequén, y ni mucho menos hablar de la propia comunidad maya, ¿no? La guerra de castas ha pasado tiempo ya y sin embargo, después de algunos lustros, sigue habiendo esta represión de un trabajo dedicado a las haciendas a tal grado que no vuelva a haber una rebelión igual. Como dato cultural y curioso, muchos de estos coreanos, coreanas que empiezan a trabajar a la mano con ellas, pues van a aprender a hablar primero el idioma maya que el español. Porque claro, con quienes están compartiendo su día a día no son personas mestizas, no son quienes hablan español, sino quienes hablan maya. Seguramente son ellos quienes les enseñan a cocinar, a cómo hervir los frijoles, a por qué la tortilla es tan sabrosa por acá. Imagínense esos intercambios culturales tan ricos que se están dando en estos espacios tan calurosos, sin montañas y bien distintos a lo que ellos estaban acostumbrados. Ahora, vayamos al otro lado del Pacífico. 1905 explota la guerra ruso-japonesa. Hay un lema por ahí bastante conocido que aplica a la península coreana y bueno, muchos de sus escritores y filósofos lo han reiterado, repetido que el destino de la península coreana es como el de un camarón entre ballenas, ¿no? Grandes potencias como Rusia, China, Japón, sus intereses sobre su propio territorio les ha costado y les ha llevado una serie de intervenciones, invasiones que datan desde el siglo XVI, siglo XV, pero que a lo largo que nos vamos acercando al siglo XX, estas se vuelven más recurrentes, más intensas, y no solo ellos, sino que involucran también quizás invasiones e intereses occidentales, ¿no? Inglaterra, quizás la más interesada, después será Estados Unidos, en cómo ocupar y aprovechar estratégicamente los recursos y la economía que se está dando en este cachito del este de Asia. Bien, pues la dinastía Joseon, que llevaba más de 500 años bajo un régimen neoconfuciano, dominando la política de la península, entra en una encrucijada. O abrazamos la modernidad y acoplamos una serie de conocimientos, tecnologías y nos ponemos al frente de lo que nos han traído los europeos, los occidentales, como lo va a hacer Japón y la Reforma Meiji, o nos aferramos a nuestros conocimientos, a la tradición, filosofía propia y marcamos nuestra frontera. ¿Qué decisión consideran que tomaron los coreanos neoconfucianos de la dinastía Joseon? Pues sí, fue la segunda. Dijeron, bueno, pues vamos a replegarnos, aunque había un interés, y esto es un dato re interesante, que a diferencia de, el continente americano y muy puntualmente América Latina, donde las misiones evangélicas del cristianismo y el catolicismo llegan de la mano de la conquista, ¿no? La evangelización es igual a conquista a nuestros territorios. En el caso de la península coreana, la llegada del cristianismo inicia con una curiosidad, una búsqueda erudita de tratar de comprender otras filosofías para explicar la vida. Hay estudiosos de esta dinastía, de la clase más privilegiada y alta, que son los Yangbang, que se ponen a estudiar la Biblia, que piden traducciones del chino y coreano e invitan a distintos misioneros a compartir espacios en los palacios y discutir qué es eso de la palabra del Señor, ¿no? Eso como por un dato, para ponerlo por ahí. Hay un interés académico, quizás erudito, de tratar de entender al otro, pero una vehemente y una reafirmada convicción política de no dejarse cambiar, de adentrarse a sus propios valores y filosofías, y esto les va a costar caro, porque para finales del siglo XIX, un niñito de tan solo 11 años va a ser nombrado el sucesor de la dinastía.
Ko-jong, sin mucha experiencia, no digamos política, sino de vida, le toca regir un territorio que está en completa cambio. Y esto es un poquito el preámbulo para decir que a inicios del siglo XX no sabemos si el mundo se iba a volver chicharrón o no, y si eso estaban pensando las personas coreanas, pero lo cierto es que encontraban un escenario de guerra ocupado, una militarización japonesa que es cada vez más presente en campos de batalla dentro de la propia península que están haciendo frente a los intereses de Rusia. Y entonces 1904-1905 la guerra está en su apogeo. Ante este escenario, una nota en el periódico que quiero tomar por aquí un poquito, qué es lo que decía para leerles, que les pinta así el escenario de irse a México. Quisiera preguntarles, queridas escuchas, si ustedes no se hubieran embarcado a esa aventura llamada México. Decía algo así el periódico. En la América del Norte se encuentra México, tierra de civilización y riqueza equiparables con las de su vecino Estados Unidos. Aquí, la tierra es pródiga y el agua abundante. El clima es cálido y saludable. La mayoría de su población es rica y los pobres son muy pocos. Por eso, pues, hay escasez de mano de obra, ¿no? Ustedes entenderán. Recientemente, muchos chinos y japoneses se han establecido en México y han logrado en muy corto tiempo amasar grandes fortunas. Hoy, las puertas del éxito están también abiertas para los jóvenes coreanos. Apresúrense a registrarse en cualquiera de nuestras oficinas. No dejen pasar esta oportunidad. Como verán, esto de pronto llama, ¿no? Y entonces imagínense teniendo 22, 23, 25, 27 años, sin una posibilidad de formar parte de quienes trabajan o quienes gozan de los privilegios de estas grandes casas dinásticas, que a uno le toca trabajar el campo, la pesca, o y lo que va a ocurrir que en muchas villas todavía hay una tradición budista muy fuerte. Aquellos que se dedican a la carnicería son leídos como los parias, lo peor de la sociedad, a quienes nadie debe tocar ni siquiera interactuar simplemente por su oficio. Recordemos que una cultura fuertemente regida por el no comer animales, que es el budismo Mahayana, que será la arista o la especialidad, digamos, que se va a dar en la península coreana, pues tenía fuertemente prohibido no solo consumir, sino también castigar a aquellos que consumían carne. Entonces, si uno es carnicero, carnicera, está en un espacio, en un contexto de guerra y encuentra una nota del periódico así, pues de pronto que llama la atención, ¿no? Dice, ¿por qué no? Intentémoslo. No sabrían que para 1909, 1910, la península coreana sería anexada al imperio japonés. Su regreso sería no solamente complicado, sino es que imposible. Como dato, para México, en el Registro Nacional de Extranjeros, y si les interesa pueden ir al Archivo General de la Nación, que hoy en día se encuentra en el Palacio Lecumberri, a propósito, también creado a partir de esas fechas por Porfirio Díaz, que estaba planeando las majestuosas celebraciones del centenario de la independencia, que como sabemos, pues no llegará a celebrarlas porque pues el muchacho se irá prófugo a Francia, ¿cierto? Pero bueno, en este archivo ustedes pueden encontrar las cédulas de todos los personas extranjeras del país que para 1921 se encontraban en territorio nacional. Y para el caso de los coreanos encontramos algo que nos parece curioso, pero era muy lamentable, muy doloroso para estas personas. Decía lugar de origen o ciudad: Seúl, Busan, Incheon, país Japón, nacionalidad japonesa. Imagínense para ellos, quienes ya venían huyendo de la guerra, encontrarse en un país ajeno que les reconoce no solo como otros, sino como japoneses, ¿no? Ese enemigo vertiente que ha cambiado su realidad en muchos sentidos. Si bien no tenemos, porque no hubo un registro claro de estos descendientes, hay por ahí un libro llamado La vida de los coreanos en México, de José Sánchez Pac, un descendiente coreano de segunda, o no recuerdo si de tercera generación, me parece que de segunda generación, que escribe sus memorias, cómo le toca a él crecer teniendo padres y abuelos coreanos en México. Este es un granito de arroz en un costal de frijol, no sé si así era la frase, pero sí, 1 millón. No tenemos muchas notas, muchos registros, muchas memorias escritas de estas primeras generaciones. Entonces, cuesta saber cuál era su motivación, hacia dónde llevaron una vez que en 1909 cambió o se terminó el contrato laboral forzoso que los detenía en las haciendas, sobre todo en un país
que también estaba cambiando muchísimo, 1909, 1910, el estallido de la revolución. A propósito, y les quiero hacer una invitación, si les gusta la literatura, hay un aclamado escritor, novelista surcoreano que se llama Kim Jong-ha, que en 2012 publicó una novela que se llama Black Flower o Flor Negra. Afortunadamente, en 2021, por primera vez tuvimos una traducción y publicación al español y que pueden encontrar en las librerías de Gandhi o la que se les quede más cerquita. La verdad es muy accesible. Y Kim Jong-ha va a hacer 5 años trabajo de campo en México y lo que quiere es construir una novela imaginando esos pensamientos, esas emociones, esas posibles relaciones amorosas, familiares, políticas que tuvieron las comunidades coreanas en este momento. Y por ahí imaginará que no hubo quizás quienes habrán integrado algún movimiento rebelde, ¿no? De la Revolución Mexicana, a saber si con Villa, sí, con Zapata, muy relacionado con las causas campesinas, ¿no? No les voy a dar ningún spoiler, pero se atreve a imaginar narrativas y posiciones bien interesantes de cómo habrán leído ellos la Revolución Mexicana. Entonces, para irme acercando hacia la conmemoración, esto quería montarlo como un preámbulo, ¿no? Este contexto de dónde estamos, dónde estaban ellos, qué México les encontró, qué península coreana estaba del otro lado y de la cual venían. Algo que para mí se me hace muy interesante retomar, o porque creo que es importante este tipo de conmemoraciones, es por insistir en que nosotras, como México, somos un país multicultural. Si bien desde chiquito y hasta el cansancio la historia oficial nos ha hablado de que somos la raza cósmica, diría quizás uno de nuestros padres fundadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, que somos producto no solamente de la diversidad de grupos indígenas, sino el encuentro con Occidente, propiamente con los españoles, hay una tercera raíz, ¿cierto? Una raíz afrodescendiente, ese trabajo producto o proveniente más bien de África, que es traído como esclavos, del cual nace también una suerte de crisol de cambios interétnicos que van a producir la nación multicultural que somos hoy. Pero yo me atrevo a decir y coincido con lo que en 1974 proponían como línea de investigación en el apenas formado CIESAS, que era un instituto de investigación del INAH, que esta línea de investigación la llamaron Minorías no étnicas de México. Suena un poquito extraño, pero lo que ellos querían decir es que había una serie de grupos extranjeros con distintas culturas, distintas motivaciones y sobre todo con impactos muy puntuales en la vida social y cultural de México que habían hecho que nuestra sociedad como la entendemos hoy en día haya cambiado y que no necesariamente pertenecían a los grupos étnicos, es decir, a los grupos indígenas, ni tampoco españoles, ni a la tercera raíz, como los llamamos en el momento no podían visualizar más y dijeron, bueno, digamos minorías no étnicas, porque efectivamente era una minoría. Hasta el día de hoy, nuestro país nunca ha tenido más del 1% de población extranjera. No tenemos estos grandes datos y masivas llegadas de migración como las tendrá Estados Unidos, ¿no? Que ha oscilado entre el 14 hasta el 25% llegaron a tener en algún momento, ¿no? De población extranjera en el país. En nuestro caso es bastante modesto. Y sin embargo, esas pocas representaciones o porcentajes han tenido grandes cambios. Antes de hablar de lo que podríamos hablar de cambios desde Asia, pensemos en improntas tan claras desde la tercera raíz como lo es la Jamaica o el tamarindo, frutas que de pronto las pensamos tan mexicanas, pero que van a venir con estas migraciones directas de África, ¿no? Creo que hoy en día es difícil pensar a México sin los tacos, y hay un taco muy clásico y emblemático para nosotros que es el taco al pastor, ¿no? Sin la migración libanesa no podríamos pensar en esa identidad alimenticia por la cual nos reconoces en todas partes del mundo. Entonces, cosas así podemos ir encontrando con estos grupos extranjeros. Lo que van a decir estos antropólogos, antropólogas en los años 70, es decir, esto no es un discurso nuevo y por eso quería por ahí puntualizarlo, es que hay quizás una cuarta raíz, una raíz asiática. Pensemos lo complejo y grande que es Asia, ¿no? Incluye países y culturas árabes, la India, pero también el este asiático, lo que hablábamos muy recién con los coreanos y coreanas, pero que también estamos hablando de los primeros inmigrantes que van a trabajar y van a construir las vías ferroviarias de la modernidad porfiriana,
que van a trabajar en las minas del norte para sacar el oro, el cobre, con el cual se va a comercializar, bueno, ni se diga la plata, ¿no? Esta economía que llega a la paridad 1 a 1 con el dólar, pues tenemos a chinos, chinas y japoneses trabajando en estas minas, ¿no? Entonces, parte de reconocer y hablar de este Día del Inmigrante Coreano es decir, hay quizás una historia no tan antigua como la de la colonia, no tan antigua como los propios grupos originarios, pero que también tenemos participaciones muy puntuales, historias regionales, municipales, locales, que han sido transformadas completamente por estas llegadas, por estos arribos. Y aún más, eh, podríamos decir que son inmigrantes en toda la extensión de la palabra. En los estudios migratorios se distingue dentro de los inmigrantes y no inmigrantes que los inmigrantes se quedan de manera permanente. Entonces estamos hablando de poblaciones, de familias, de personas que han decidido hacer de México su hogar. No son migrantes de paso, no son turistas, no son comerciantes que están cierta temporalidad, son personas que han hecho México su hogar. Y lamentablemente o benéficamente o les dejo a ustedes la conclusión e interpretación que quieran sacar. A estas más de 1000 personas les tocó, coreanas, les tocó hacer de México su hogar. Y esto es un poquito lo que conmemora estos 120 años. Y para ir cerrando, les digo que esta fecha es bastante importante, porque dentro de la filosofía taoísta que abreva la península coreana y todo el este de Asia, me atrevería a decir, de China, está la astrología relacionada con ciertos animales y elementos. En lugar de tener nuestro zodiaco, tenemos 12 animales que nos acompañan y año con año dicen cuáles son las particularidades que se van a tener, ¿no? Y estos, a su vez, tienen la particularidad de los elementos. Hay 5 elementos clave que van a ir marcando no solamente, por ejemplo, este año que es 2025, estamos en el año de la serpiente, pero es una serpiente de madera. Los elementos que tenemos es madera, fuego, metal, tierra y fuego. Cada uno de ellos se va reproduciendo cíclicamente y lo que nos va a decir la astrología o este calendario taoísta, que lo conocemos más como el signo zodiacal chino, es que para que vuelva a haber un año de serpiente de madera, tienen que pasar 60 años. Porque el próximo año de serpiente pues, le va a tocar fuego, le va a tocar metal, y entonces pasamos por los 5, ¿no? Entonces cada 60 años se repite un ciclo. 120 años involucra 2 ciclos. Es decir, que en 1965 y en 1905 también era un año de serpiente de madera. Las estrellas y la cosmología estaba alineada de la misma manera que hace 120 años. Y por eso dentro de esta filosofía es tan importante las celebraciones de los 60 años, ni se diga un doble ciclo, ¿no? 120 años le marca una fecha muy importante. Para cerrar, pues quisiera invitarles este domingo, bueno, sábado 10 de mayo y domingo 11 de mayo, en la Ciudad de México, se va a llevar a cabo lo que se llama el K-Fest o esta celebración de los 120 años de la inmigración coreana en un espacio muy particular. En la plaza, bueno, frente al Monumento a la Madre, que conocemos también como Plaza de las Madres, que está entre Reforma y Sullivan, y porque tiene un espacio muy coreano y muy particular, quizás para muchos y muchas es un poquito desconocido o ha pasado desapercibido, pero si ponemos atención, frente a este monumento vamos a encontrar un gran monolito con letras coreanas, hecho completamente de bronce, y es una campana. Se llama, o se le conoció como la Campana de la Amistad, fue donada por el gobierno de Corea del Sur desde el 2012, y es una réplica exacta de la campana del rey Songdok, por ahí del siglo VIII fue hecha, y esta es la campana más grande de bronce que se encuentra en el país. Entonces, esa réplica y el simbolismo era una suerte de agradecer o agradecimiento que se le daba a México por las relaciones diplomáticas que empezaron en 1962 con este país, con Corea del Sur, ¿no? Entonces estaban celebrando 50 años de las relaciones diplomáticas.
Como ven, este espacio, a propósito de los símbolos, a propósito de los ciclos, es muy importante. Entonces, este año, este sábado, pueden pasarse por ahí y conocer un poquito más de la historia. Descendientes han hecho un trabajo de videos o productos audiovisuales para contar sus propias historias y narrativas. Vamos a tener la participación de la Embajada de Corea del Sur, contando y conmemorando también la importancia de la fecha. Incluso va a haber demostraciones de taekwondo y un par de artistas surcoreanos de K-pop que van a hacer unos conciertos breves. Entonces, si les interesó un poquito el tema, si quieren saber más, les aconsejaría no perderse esta oportunidad y pasarse por allá el sábado, domingo, a partir de las 9 de la mañana y conocer más sobre esta conmemoración del Día del Inmigrante Coreano. Podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón. Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.